En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Estados Unidos. Llega la hora de la verdad. ¿Harris o Trump? Nos acompañan 4 invitados en este estudio que ya les presento. Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia aquí en Francia, que lo fue durante muchos años en Washington. Bienvenido, Eusebio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la FIDH. Bienvenida, Jimena. Hola, Carlos. Gracias por la invitación. Nos acompaña también el director del Observatorio de América en el Instituto Jean Jaurès. Él es Jean-Jacques Kurliansky. Bienvenido. Gracias, buenos días. Y Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal desde Washington. Buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar en el programa nuevamente. La decisión de Estados Unidos hoy en Primera Plana. ¿Harris o Trump? Llega el momento de la decisión de decisiones, la que no solo va a definir el destino político de Estados Unidos, sino probablemente el del mundo. Los sondeos no son concluyentes. La noche del martes electoral promete ser de infarto. Ya saben que todo se decide en 7 estados bisagra, los llamados swing states. Vamos a analizar qué puede pasar en ellos. Vamos a aportar claves también, las mujeres, los latinos, los afroamericanos, cómo estos votantes pueden definir la contienda. Y a todo esto, la gran sombra. La gran pregunta, el miedo a que se repita el caos de hace 4 años y Trump vuelva a negarse a aceptar los resultados si pierde. ¿Es posible que Estados Unidos enfrente otra insurrección? Analicemos lo que dice la prensa. Diario New York Post da su apoyo con esta portada claramente a Trump. La elección está clara para situar a la nación, dice, en la senda correcta. Algo que no pasa, lo de dar su apoyo a The Washington Post, que tradicionalmente sí que lo daba a los demócratas. Ahora no lo hace debido a la decisión de su propietario, Jeff Bezos. El vocero de Puerto Rico, expectativa por la participación electoral y cómo van a impactar en el voto las últimas polémicas. De eso también vamos a hablar. Desde aquí, desde Francia, el Dauphiné, Estados Unidos ante el espectro de la violencia. Bueno, lo primero me gustaría que diéramos en una ronda rápida las claves. ¿Cuáles las claves que van a definir que el martes estemos ante una victoria de Harris o de Trump? Eusebio. Para mí es la movilización del propio electorado. Es decir, yo creo que la mayoría de la gente ya tenía decidido a quién votar, pero lo importante es que vayan a votar, ¿no? Que se movilice la base de cada partido. Eso va a ser para mí la clave. Y hay un dato del que no se habla mucho, y es que, sobre todo en los estados bisagra, hay por primera vez más votantes republicanos que se han registrado, superan a los votantes demócratas, ¿no? Y eso es un indicio quizás de por dónde van a ir las cosas. Jimena. Sí, yo creo que una clave es el peligro que representa Trump para la democracia. Y en qué medida esa reconfiguración política que está haciendo con republicanos que van a votar por Harris, por el miedo a ese peligro, en qué medida esto va a ocurrir o no, en qué medida va a haber una toma de conciencia sobre eso. Juntando las dos claves, podríamos decir si el miedo es movilizador en esos estados. Vamos a ver también si eso sigue, ese efecto del miedo sigue ahí o no. Jean-Jacques. Bueno, la campaña electoral fue pobre, con pocas propuestas, entonces hay muchos electores indecisos, no saben si van a votar o no. Entonces el vocero de Puerto Rico tiene razón. El nivel de participación va a definir el resultado. ¿Qué puede incidir en el nivel de participación? Las declaraciones escandalosas que hizo Trump sobre los puertorriqueños, también la declaración del presidente Biden criticando de una forma inapropiada el electorado de Trump. ¿Acaso puede pasar 24 horas antes de la elección un elemento que moviliza un sector u otro del electorado y que puede incidir en el resultado Es que final? estamos en eso, en los elementos de última hora. Está todo tan ajustado. Vamos hasta Washington. Cristóbal Vázquez. Los sondeos no son concluyentes en esta recta final hacia las urnas. El camino más directo de Harris a la Casa Blanca pasa por ganar en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, los 3 estados bisagra en los que parte con una ligera ventaja, ligera en cualquier caso. Con eso lo tendría. La última polémica de Trump con Puerto Rico, recuerden que un humorista definió en su meeting en el Madison Square Garden a Puerto Rico como una isla de basura flotante. Podría ser quizá letal con los 580.000 latinos de Pensilvania, la mayoría puertorriqueños, para poder inclinar la balanza en el swing state con mayor peso electoral. Aquí puede estar la clave definitiva, Cristóbal.
Sí, ahí puede estar la clave en Pensilvania para definir la elección. Justamente a partir de lo que ha pasado recientemente y los comentarios de simpatizantes de Donald Trump contra la comunidad de puertorriqueños en ese estado, artistas como Bad Bunny, Nicky Jam, incluso que en su momento apoyó a Donald Trump, sacó un video retractando su posición y diciendo que ya no apoyaba a Donald Trump precisamente por los ataques en contra de los puertorriqueños. Y también Ricky Martin, muchas otras figuras del entretenimiento que son muy importantes precisamente para sacar a los latinos y a los puertorriqueños a votar. Los puertorriqueños históricamente pues han votado en Pensilvania por los demócratas, sin embargo había una tendencia de apoyo entre los jóvenes puertorriqueños y latinos hacia Donald Trump. Sin embargo, precisamente después de lo que ha ocurrido con el comentario del humorista, pues esto llevaría a que esa tendencia se frene y nuevamente sean los demócratas y los latinos los que terminen votando por Kamala Harris. Tener el apoyo de los latinos va a ser clave y de otras minorías también. Antes comentaba Eusebio otra de las claves y me gustaría que incidiéramos en ello. El voto adelantado de Estados Unidos muestra una fuerte movilización de los republicanos en las zonas clave. Esta sería, en cambio, una mala señal para los demócratas, claro, eso Sí, que sí, apuntabas. eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que el hecho de que se hayan registrado más republicanos es un indicio de que va a ser muy fuerte el voto para Trump. Hay una movilización mayor, en cualquier caso. Yo eso desde aquí es lo que detecto, ¿no? Lo que detecto es eso. También va a depender mucho del republicano moderado, el republicano al que no le gustan los modales groseros, evidentes de Trump, pero que a la hora de la verdad pensará que para él, para su bolsillo o por otras razones, le conviene más votar Trump que Kamala Harris. Pero parece que ha habido como una evolución de campaña. Ahora tenemos la sensación del republicano más moderado. Pues hubo un momento a finales cuando se nominó a Kamala que hablamos del efecto Kamala, de cómo una elección que parecía ya declinada con Biden de repente resurgió. ¿Qué ha ido pasando con ese efecto Kamala? ¿Se ha ido diluyendo? ¿Cómo ha ido evolucionando ese efecto durante estas semanas de campaña? Sí, pues se podría decir que se ha ido diluyendo, pero en realidad es normal. Primero el efecto de sorpresa, entonces pues todo el mundo la veía como quien iba a ganar. Lo que ocurre es también pues la fuerza de este discurso de Trump, los insultos, todo este tono superficial, pero que llega a la gente, y escándalo tras escándalo también. La prensa ha tenido mucha mirada hacia él. Realmente los sondeos los dan muy cerca. Entonces yo no diría que se ha diluido, pero que la bola de cristal nos dirá el martes o miércoles, pero por ahora no está claro, sí. Jean-Jacques, ¿cómo ve esa evolución a la que me refería de campaña? Ese efecto Kamala, que no sé si se ha ido diluyendo y ahora lo que parece es un republicanismo más movilizado. No sé si tiene esa percepción. Bueno, Trump consiguió imponer su estilo de campaña polarizando, designando chivos expiatorios. Y esto moviliza muy fácilmente y moviliza más que la presentación de un programa y un debate con Kamala Harris, entonces que podía efectivamente en un debate racional, frente a frente, candidato contra candidato, propuesta contra propuesta, podía ganar. Suspendió esto Trump para imponer su estilo, que es un estilo violento de polarización que moviliza efectivamente, que permite movilizar mucho más que un intercambio de argumentos racionales. En esto Kamala Harris perdió, no sé, sus asesores no supieron aconsejarle intentar imponer un estilo de campaña electoral más democrático, más de propuesta en contra de propuesta. Estamos en una campaña emocional de polarización. Y eso ha sido un triunfo que al final ha conseguido Trump. Y perdón, también los dos atentados contra Trump cambiaron un poco, digamos, la mirada, ¿no? Y contribuyeron a esa impresión que tenemos. Pero es impresión, porque algo es lo que dicen los medios, de quién más hablan. Tal vez están más hablando de Trump porque está insultando, pero eso no necesariamente quiere decir que en los votos se va a dar así esa jugada. 7 estados bisagra lo definen todo. Las diferencias son muy cortas en estos 7 estados. De ellos, el más importante es Pensilvania, 19 votos electorales, lo están viendo en el mapa, seguido de Georgia y Carolina del Norte, 16, Michigan 15, Arizona 11, Wisconsin 10 y Nevada 6.
Eusebio lo ha estudiado durante muchísimos años en muchas campañas que ha cubierto. ¿Qué combinaciones ven más posibles para llegar a los 270? ¿Dónde creen que hay que focalizar la atención en la noche electoral del martes? Si pudiéramos dar consejos a nuestros oyentes y espectadores para que esa noche no se pierdan, Eusebio, desde la experiencia, ¿cómo podríamos...? Bueno, a ver, para que no se pierdan, es que no tienen que tener en cuenta el voto popular en el conjunto de Estados Unidos, que eso es, Claro. eso es totalmente engañoso. Mira lo que le ¿no? pasó a Hillary Clinton, con 3 millones más de voto popular. Exacto. Podemos tener de nuevo ese escenario, ¿no? Sí. Un escenario de Kamala Harris ganando el voto popular y Trump ganando los delegados, el número de delegados. De hecho, Kamala Harris seguramente gane el voto popular, ¿no? Eso es muy probable. Si el popular. si Y eso realmente no significa- gana el voto popular, ya quiere decir Sí. que es lo que llaman allí un landslide de Trump a nivel de delegados, una victoria por goleada. Sí. Yo no sabría decir qué estado va a ser. Da la sensación de que todo se va a jugar en esos 7 estados. Siempre hay uno protagonista. Recuerdan sí. Florida, recuerden Georgia, Creo siempre que hay el que uno... tiene más delegados, 19, Pensilvania. es Pensilvania. Pero bueno, puede darse una combinación de que Kamala Harris ganara Nevada, ganara en Arizona, Sí. y eso al final van a ser quizás decenas de miles, pocas decenas de miles de votos, y con la posibilidad de una impugnación, de una reclamación que alargue el recuento, y Es ahí que- está el gran riesgo de orden público Los para equipos de Estados Unidos. abogados ya se están preparando para lo que venga y quizá imputaciones en muchísimos estados. Decía yo antes que el camino más corto es que Kamala, si no tengo el mapa por ahí, que ganara en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que es donde estaba con una ligera ventaja. No sé qué claves, Jean-Jacques, podríamos aportar. Bueno, es muy complicado porque hay una apuesta de parte de Trump. Está cerrando algunos cajones el voto latino en algunas partes de Puerto Rico, pero por otra parte piensa que puede ganar un espacio electoral en la población blanca tradicional. Entonces es un cálculo que no sabemos quién va a ganar al final, entre lo que se cierra y lo que se abre, en los cajones que se Claro, abre y que se cierra. Porque se dice, bueno, Pensilvania, el electorado puertorriqueño, pero el electorado puertorriqueño puede incidir, pero no constituye la mayoría del electorado. Entonces se puede perder en el electorado puertorriqueño y ganar en otras partes, en otro segmento del electorado. Yo Y creo esto que es además una incertidumbre. El tema de Puerto Rico se vio compensado por el Sí. desliz del presidente Biden, ¿no? Al llamar basura, aunque luego rectificó a los Exacto, votantes sí. de Trump, Sí, ¿no? sí. Porque una cosa es un humorista que diga lo que dijo de Puerto Rico, y otra es que el propio presidente de Estados Unidos se refiere a los votantes de Trump como basura. O sea que yo creo que ahí se va a equilibrar el daño para los dos partidos. Vamos a hacer en este punto una breve pausa. Volvemos enseguida analizando... No sé si pedirles una apuesta o no. Me da miedo. Volvemos enseguida aquí en Primera Plana. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana esta semana con el foco puesto en Estados Unidos. La decisión final, Harris o Trump, llega a la hora de la verdad. Estamos analizando todas las claves que pueden definir esta elección. Analicemos por grupos. Según las últimas encuestas, el voto afroamericano parece muy decantado por Harris, en torno al 85%, cifra muy superior a la que obtuvo Biden en 2020. Los latinos, tradicionalmente más latinos, más demócratas, han ido acercándose a Trump durante los últimos años. Hay diferencias. Parece que los afroamericanos es de las pocas cosas que podemos tener claras un voto nítido hacia Harris. Sí, pues eso dicen los sondeos. Para el voto latino es más complicado el latino de analizar, ¿verdad? Porque el latino no es monolítico y ha habido una evolución, se dice, a favor de los republicanos en
grupos que creen en la desinformación, de que una Harris izquierdista, etcétera, pero de todas formas, en los swing states, en parte hay una población latina que vota, que ha aumentado Ujú. y que se está movilizando. Hay asociaciones como Mi Familia Vota, etcétera, y ahí podríamos tener sorpresas, no solo en Pensilvania. Ujú. También las minorías religiosas, lo podemos comentar. En Michigan, muy enfadados con los demócratas por el conflicto entre Israel y Gaza. La variante de género, que parece la más determinante también, con un voto a Trump que sigue siendo muy masculinizado. No sé, Y después los jóvenes, ¿no? y los jóvenes. Los Una jóvenes- parte muy enfadada con el Partido Demócrata. Exacto, la política con Israel de ayuda, ¿no? A Israel en este conflicto de Gaza. Esto La izquierda- ¿hasta qué punto puede desmovilizar al electorado juvenil que en teoría votaría mucho más demócrata, ¿no? Sí. Estos son Esa izquierda woke que dice lo mismo da que da lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, esto puede ser lo que decía al principio, ¿no? La movilización del propio electorado. Si este propio electorado considera que votar demócrata es dar vía libre a la política de Netanyahu en Israel, pues, y no van a votar, eso puede beneficiar a Trump. Al hilo de lo que dice Eusebio, una pregunta que me parece importante. La estrategia de la campaña demócrata la han visto más enfocada a ir a por esa izquierda crítica, woke, algunos la llamarían izquierda radical tras la legislatura de Biden, o a ir a por el votante llamado republicano moderado que le dan miedo a Trump. ¿Dónde ha ido más bien la campaña demócrata? Porque es verdad, como decía antes Jean-Jacques, lo que se va con un cajón se puede ir con el otro. Sí, no quería volver un poco a la Sí. pregunta anterior. El electorado afroamericano es más homogéneo, tiene una historia en su Sí. aplastante mayoría, son descendientes de gente que fueron esclavizados. Entonces eso da una cultura, una incidencia en la sociedad norteamericana distinta de la historia de la comunidad latina. Habría que usar un plural, votos latinos, no hay un voto en singular latino. Por los orígenes distintas. Algunos son mexicanos, descendientes de mexicanos que vinieron a buscar trabajo. Otros vinieron por razones políticas, cubano, venezolano. Los puertorriqueños tienen otra origen. Después, un elemento importante, la mayoría de los latinos ahora son hijos o nietos, entonces nacieron en Estados Unidos y se asimilan más. Los jóvenes se asimilan más a los otros jóvenes de Estados Unidos y los mayores también a otros elementos económicos, religiosos también. No hay que olvidarse el peso del pentecostalismo en la comunidad latina como en las otras comunidades que practican esta religión que más cercana a los republicanos en lo internacional a Israel. Entonces hay una contradicción con el voto religioso político de los descendientes de árabes o de inmigrantes árabes que pueden votar. Entonces es un panorama, el voto latino, muy fragmentado, mucho más fragmentado de lo que se dice, de lo que se puede leer en los periódicos. No tiene la homogeneidad del voto afroamericano. Y a todo esto, esa gran sombra, el miedo a que se repita el caos de hace 4 años y Trump vuelva a negarse a aceptar los resultados. Es decir, el miércoles podemos estar en una situación bastante complicada. ¿Es posible que Estados Unidos enfrente otra insurrección? Yo creo que si el resultado es muy apretado, no es claro, y hay recuentos, y hay reclamaciones, y hay abogados de por medio, y este pleito se prolonga, hay un riesgo claro de enfrentamiento en un país en el que mucha gente tiene armas de fuego. Y además es un compás de espera muy complicado, porque entre que haya pleitos y equipos de abogados, habrá gente en la calle movilizada del lado de Trump. Yo ayer hablaba por teléfono con un viejo periodista en Minneapolis, votante de Trump, pero me decía, prefiero antes que gane Kamala Harris de forma amplia que no una victoria justa de Trump, ¿no? O viceversa, porque el riesgo es grande. Como esté muy ajustado, va a haber lío seguro. Sí, Jimena. hay un gran riesgo de insurrección. Si gana Harris,
pero va a ser diferente de lo que pasó en enero de 2021, porque va a ser más difuso, va a ser en todos los estados y también la fuerza pública se ha preparado, ¿no? No va a ser el caos que pasó. O sea, la imagen del Capitolio diseminada por toda Estados Unidos, no, pues menuda. Eso no va a ocurrir. Y tal vez también estos grupos violentos armados, pues pueden también recordar que, por ejemplo, los Oath Keepers, que estuvieron en primera línea, fueron condenados a 20 años de cárcel por sedición. La insurrección que sí va a ocurrir va a ser judicial. Esto, pase lo que pase, tendremos procesos judiciales largos. Vamos a preguntar justo por este punto a nuestro corresponsal, Cristóbal Vázquez. Pase lo que pase el próximo martes, la situación puede ser de alto voltaje. ¿Hay miedo a que se repita el caos de hace 4 años y que Trump no reconozca los resultados si pierde? Efectivamente hay mucho miedo en Estados Unidos por lo que pueda pasar y porque se repita lo que ocurrió en la elección pasada. Hay que tener en cuenta también que Estados Unidos tiene diferentes zonas horarias, así que los resultados del oeste de Estados Unidos, de estados como Nevada y Arizona, se van a conocer horas más tarde, después de los cierres de las urnas. Ya estamos viendo precisamente en estados como Washington y como Oregon accidentes e incidentes como los que se reportaron de que ya estaban en las cajas de votación donde la gente deposita los votos, ciertas cajas han sido quemadas por parte de simpatizantes de Donald Trump, y Donald Trump en su cuenta de Twitter y en sus redes sociales ha estado empezando a cuestionar ya registros de votantes en el estado de Pensilvania, de alguna forma como preparando su argumento de cara a lo que sería nuevamente una acusación de fraude electoral en caso de que pierda. Así va a ser en estos estados pendulares, los márgenes de victoria de un candidato del otro van a ser muy pequeños, y eso llevaría posiblemente a reconteos y posiblemente nuevamente acusaciones de fraude electoral que pondrían en jaque el sistema electoral y la democracia y la legitimidad de estas elecciones nuevamente. O sea que si pierde Trump, lío. Y si gana, ¿cómo sería un segundo mandato de Trump? ¿Más revanchista? ¿Más ataque a los contrapoderes? ¿En qué situación quedaría la geopolítica mundial, Jean-Jacques? No, estamos entrando ya en un guión catastrófico, porque las encuestas no permiten definir el vencedor. Eso quiere decir que en el caso de una victoria de Kamala Harris sería de muy pocos votos. Eso quiere decir también que se puede contestar y que ya el Partido Republicano está preparando este guión, que es un guión catastrófico para la democracia norteamericana. Se moviliza el partido y ya presentaron demanda sobre la organización del voto en Pensilvania, por ejemplo, muy complejo, y podemos tener también como la campaña muy irracional, actos de personas aisladas, como el elector que quemó algunas urnas, algunos depósitos de votos hace pocos días. Entonces me parece que sí vamos a entrar, como tú decías, no va a ser en una forma concentrada en el Capitolio, sino difuminada en todo el país, que no es tampoco algo que Sí, ¿no? Eusebio, ¿cómo sería un segundo mandato de Donald Trump para la geopolítica mundial? ¿Qué implicaría? Pues hay unas grandes incógnitas, ¿no? ¿Qué va a pasar con Ucrania, por ejemplo? ¿no? Él ha dicho que esto lo soluciona en un día, ¿no? Incluso ha dicho que sería algo insólito, que ya va a empezar a actuar antes de tomar posesión, siendo presidente electo. O sea, que ya va a intentar negociar con Putin una salida. ¿Va a significar eso, sí, que se va a parar la guerra, pero dándole a Putin lo que quiere? Eso implica unos cambios para Europa, ¿qué va a pasar con la OTAN? ¿no? La política de Israel le va a dar mano libre a Netanyahu con Irán. Es decir, aparte de la inestabilidad o de la violencia o de la tendencia totalitaria de control que puede tener Estados Unidos, son las consecuencias para Europa, para la OTAN, para la guerra de Ucrania en Oriente Medio de la segunda presidencia. Pero esa tendencia totalitaria hay que tomarla muy en serio. O sea, Trump ha dicho, voy a ser dictador desde el primer día. Consejeros de Trump, su jefe de gabinete dijo, va a ser un régimen fascista. O sea, que más allá de
la dimensión revanchista, donde quiere, y Vance aparentemente ya tiene listas, echar a miles de funcionarios. Llega para ajustar cuentas. Sí, y sin pero, resortes que le puedan... Sí, pero no solamente, también estamos en una dimensión, o sea, ya no creo que vaya a ser el mismo Trump del primer mandato. Va a ampliar su visión y su apoyo a los supremacistas, por ejemplo, y esa dimensión racista, no solo en contra de los migrantes indocumentados, puede llevar a un régimen muy peligroso. Jean-Jacques. En política exterior me parece que hay una palabra que permite definir lo que se puede imaginar que va a hacer Trump más. Los fundamentales, America First, fueron también lo de Biden, la defensa de los intereses de los Estados Unidos. No hay 50 maneras de defender esos intereses. El problema es que Trump puede introducir un elemento, yo decía más, un elemento muy desestabilizador, ampliando la capacidad de reacción de Estados Unidos en relación, por ejemplo, a la crisis del Próximo Oriente, a lo de Irán. Pasar una línea roja, porque puede hacer unas cosas sorprendentes en este guión, como en su primer mandato, este encuentro con el presidente dictador de Corea del Norte. Puede también, efectivamente, en la defensa de los intereses comerciales y económicos de Estados Unidos, y entrar en conflicto, en contradicciones muy fuertes con la Unión Europea. Uno, en temas comerciales y económicos clásicos. Dos, obligando a los europeos a gastar más dinero en su defensa, sino amenazar de suspender su participación a la Alianza Atlántica. Con México también, en América Latina hay mucha preocupación por el aumento de los aranceles que anunció. Me quedo sin tiempo para más, ha sido muy interesante. Vamos a estar muy pendientes de cómo vaya la noche electoral el martes y de lo que llega a continuación. Sigan informados en RFI Flash 24, tendremos la mejor información sobre las elecciones en Estados Unidos. Gracias.